Buenos días chicos, vamos a empezar otra nueva clase de Hora Feliz Virtual y como siempre vamos a aprender lo que Dios nos quiere decir hoy. Así que a prestar mucha atención mientras esperamos que prontito empecemos con las horas felices. Ayúdenos a cantar, empezamos ahora. Hola familia, hola amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de la Hora Feliz. En este encuentro de hoy vamos a aprender una historia muy hermosa que está en la palabra de Dios. Y la historia que vamos a ver hoy está en Hechos capítulo 12, ¿sí? Y vamos a aprender esta historia que habla de una palabra muy importante que está en toda la Biblia y esta palabra es la oración. ¿Alguno sabe qué es orar? Orar es hablar con Dios. Muy bien, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, ¿sí? Él está siempre escuchando lo que nosotros queremos decirle. Ya sea que queramos darle gracias, que queramos pedirle algo o que queramos que nos ayude. Él siempre está escuchando lo que sus hijos le quieren decir. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que le pidió perdón a Dios por todas las cosas malas que hizo y que aceptó a Cristo, a su Hijo, en nuestro corazón. Si vos ya le dijiste a Dios, Dios, perdóname por todas las cosas malas que hice y que tu Hijo, el Señor Jesús, entre a mi corazón, que lo limpie, yo creo que Él murió en la cruz por mí, entonces ya sos un hijo de Dios. Y Dios siempre te quiere escuchar. Si saben que esta historia que vamos a ver habla del rey Herodes, que era un rey que estaba del rey de los judíos, y ¿saben qué hizo el rey Herodes? Agarró a uno de los discípulos del Señor y lo mató, ¿sí? Entonces, como el pueblo se puso contento, estaba contento por lo que él había hecho, dice que agarró a otro que se llamaba Pedro y también lo metió preso para matarlo, ¿sí? Entonces dice que lo metieron preso, pusieron muchos guardias de seguridad para que no se escapara y entonces dice que le pusieron unas cadenas en sus manos, ¿sí? Para que no se escapara, para que no rompiera nada. Y entonces le pusieron seguridad acá, seguridad allá, seguridad en las puertas, en las otras puertas, mucha seguridad. Y dice que Pedro se puso a dormir y quedó ahí tranquilito en la cárcel. Pero había alguien que lo amaba mucho a Pedro, ¿sí? Y que estaba junto con muchas personas ahí en una casa, orando, hablando con Dios, pidiéndole a Dios por la vida de Pedro, ¿sí? Estaban todos juntos, dice, los hermanos de la iglesia, orando en una de las casas por Pedro, para que Dios lo cuide, ¿sí? Pedro estaba en la cárcel, pero en otro lado había gente que estaba orando por él, pidiéndole a Dios por Pedro. ¿Qué hizo Dios cuando ellos pidieron por Pedro? Dios, dice la Biblia, que envió un ángel a esa cárcel,
¿sí? Y dice que todo el cuarto donde estaba Pedro se iluminó. Y este ángel vino y le dijo, tucu, Pedro, levántate, Pedro. Y dice que Pedro se levantó así, medio dormido. ¿Qué pasó? Le dice, Pedro, dale, levántate, atate las sandalias y ponete la ropa que nos vamos. Entonces dice que Pedro estaba medio dormido, pero como era un ángel, agarró y le hizo caso, porque él pensaba que estaba soñando. Él pensó que estaba soñando. Entonces se ató sus sandalias, vio así y ¡puc! Las cadenas se le cayeron de las manos. Ya no las tenía atadas. Bueno, se ató las sandalias, se puso el abrigo y salió atrás del ángel. Entonces cuando el ángel iba caminando, ¡tuc! Se iban abriendo las puertas de la cárcel para que Pedro saliera. ¿Sí? Un milagro de Dios. ¿Sí? Ese ángel era un enviado de Dios para proteger a Pedro. ¿Sí? Entonces dice que Pedro sale de la cárcel y después dice que va saliendo en la puerta de la ciudad, que era muy pesada, muy pesada. Dice que Pedro no tuvo que ni tocarla, la puerta se abrió sola. Sí, la puerta se abrió sola. Entonces Pedro salió de ahí y siguiéndolo por un camino al ángel, de repente vio que el ángel desapareció. No estaba más, se fue. Entonces Pedro se dio cuenta que no es un sueño, esto es verdad. ¡Estoy libre! ¡Me salvé! Entonces Pedro agarró y se fue corriendo a la casa de los hermanos que estaban orando por él. Y dice que golpeó la puerta, tuc, 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 tuc. Y vino una hermana a abrirle. Y la hermana cuando escuchó que era Pedro empezó a los gritos, ¡es Pedro! ¡Es Pedro el que está en la puerta! Entonces los hermanos le decían, no puede ser, Pedro está preso, lo van a matar. Y ella le decía, no, es la voz de Pedro, vamos a ver. Y Pedro golpeaba la puerta, ¿qué pasa? Que no me abren esto. Entonces fueron todos a abrir la puerta y cuando lo vieron, ¡wow! ¡Qué felicidad! Un milagro. Dios había salvado a Pedro de que Herodes lo mate. ¿Sí? Dios lo había sacado de una cárcel que estaba llena de guardias que lo estaban cuidando para que lo maten, ¿sí? Entonces Pedro estaba ahí atrás de la puerta esperando a que le abran y ahí Pedro le dijo, hablen bajito que los van a escuchar que no estoy en la cárcel, ahora les voy a contar qué pasó. Y les contó todo lo que el ángel de Dios había hecho. Entonces dice que Pedro se tuvo que ir de ahí a otro lugar para estar seguro, para que no lo maten, ¿sí? Entonces lo llevaron a un lugar seguro y Herodes se enojó mucho porque no estaba Pedro cuando lo querían matar. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Mató a todos los guardias de seguridad que tenía Pedro en la cárcel porque estaba muy enojado. Pero Pedro ya estaba cuidadito por Dios en otro lugar seguro, gracias a la mano poderosa de Dios, pero también a la oración de sus hermanos que le pidieron a Dios, por favor, que cuidara a Pedro. ¿Saben qué? Ese mismo Dios que mandó a un ángel, que sacara a Pedro, que cuidó a Pedro, que escuchó al pueblo orando, es el que tenemos nosotros también. Es nuestro Padre del Cielo. Nuestro Padre del Cielo siempre está atento, así esperando a escuchar nuestra voz. Siempre tiene el teléfono con el tubo levantado, esperando a que nosotros hagamos esto. Hola Dios, que hablemos con Él. No dejes de orar. No dejes de hablar con Dios, porque cuando vos ores y hables con Dios, Dios siempre te va a escuchar. Siempre va a estar atento a la necesidad de tu corazón. Vos sos un grande, un adulto, un niño, Dios siempre quiere escucharte. Hablar con Él. Acepta a Cristo como tu Salvador. Hacete un hijo de Dios, cree en Él y Él siempre va a escuchar tu oración, ¿sí? Él siempre va a estar atento a lo que vos necesitas, así como estuvo atento a la oración de estas personas que oraban por Pedro y que pudimos ver el milagro hermoso que pasó en esta porción de la Biblia. La Biblia está llena de historias maravillosas que nos quieren enseñar cosas muy importantes. Tenemos que leerla, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Nosotros oramos y hablamos con Dios y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Hay que leerla, hay que aprender lo que Dios quiere para nosotros con la Biblia, ¿sí? Ahí está todo lo que nos va a hacer muy bien. Chicos, les mando muchos besitos y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.